Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches. Nuevamente acá en La Dama de Gollini con nuestro ciclo el Aliberti Café, Espacio Literario de Arte, nuestro encuentro número 770, con una actividad nutrida como de costumbre. Y vamos a comenzar con un segmento muy caro a nuestros sentimientos, porque es uno de los segmentos primeros con los cuales comenzamos este ciclo allá en el año del siglo pasado, en 1988. Poeta en el recuerdo. Voy a tratar de evocar, tener presente esas voces que dejaron huellas importantes, ¿no? Y que, bueno, como sabemos, los grandes medios no son difundidas y un poco nos corresponde a nosotros, los que organizamos este tipo de eventos, tener siempre presente a estos autores y autoras que han dejado marcas, ¿no?, importantes en nuestra literatura. Así que bueno, Nora, ¿cómo estás? Vos estás a cargo de este segmento. Bueno, buenas tardes. Bien, estoy bien. Una alegría verlos, una tarde gélida, ¿no? Tarde gélida, pero bueno, acá estamos. Acá estamos festejando también el Día del Amigo. El Día del Amigo, así que una alegría a todos los amigos de acá, de la Liberty Café. El triunfo de los amigos. Aparte, bueno, este segmento lleva el nombre de un poeta muy importante, Horacio Prerra, poeta de La Plata, que fue muy amigo nuestro y venía muy seguido a nuestro ciclo. Cuando estábamos en el Café Montserrat, que lo hacíamos todos los lunes y después los días viernes, y solía venir siempre acompañado a veces por Horacio Castillo, otro gran poeta, también con otros autores de La Plata, que bueno, a raíz de esto, bueno, nos pareció importante que este segmento llevara el nombre de Horacio Prerra, por lo que con la poesía y por el vínculo afectivo, ¿no?, que nos unió durante tantos años. Así es, y bueno, lo recordamos siempre con esa ternura y amabilidad que tenía. Él nació, como bien dijo Luis, que vivía en La Plata, nació un 21 de septiembre de 1929 en La Plata y falleció en la misma ciudad el 6 de agosto del 2015. Fue abogado, poeta, publicó en vida 11 libros de poesía, entre ellos Institución de la Tristeza, en 1966, Lo abstracto y lo concreto, en 1973, La razón migratoria, 77, El ojo y la piedra, 81, Lo real, Nuestra casa, 1991, Oscura memoria, 1992, Zona de entendimiento, 99, bueno, Silencio de hierba, 2001, y voy a decir uno de los últimos, La vida se interroga, 2012, Pájaros oscuros, 13. Después tenía un libro inédito que lo iba a publicar, justo falleció, pero unos amigos después de 10 años lo publicaron. Sí, lo publicaron. Poemas suyos fueron incluidos en diversas antologías poéticas, en numerosos medios gráficos y electrónicos, traducidos al portugués y al italiano, y obtuvo entre las distinciones la Faja de Honor de la Sociedad Argentina de Escritores en el año 1981, el Premio Consagración de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires en 1996 y el Premio de Poesía Trienio 2001-2003 de la Academia Argentina de Letras, Por silencio de hierba. Vamos a leer algunos poemas. Ahí lo tenemos. Mediocridad. La natural mediocridad a todos nos concierne. Nos acompaña en las extrañas actitudes con que desarrollamos una idea. Es el atuendo insospechado del concepto, la libertad del incipiente ser que elude su propio fundamento. Es más aún, la posibilidad de morir sin estridencia.
las llaves. A veces pensamos que la soledad es una cosa que podemos manejar como si fuera una materia inerte. Vemos la claridad desde la ventana mientras la brisa mueve las cortinas. El perro duerme debajo de la silla y las horas pasan como un ciego tanteando las baldosas. En la mesa se amontonan libros y papeles. Entonces nos acomodamos en un rincón y buscamos imágenes de un paisaje ignorado. Todo el silencio regresa de la calle y se sitúa en la casa. Nada se mueve, nadie habla. La tarde es un atajo, una zona de entendimiento que nos mira desde la eternidad. El invierno llega y se arrastra por la memoria. El corazón de un viejo llama a las puertas de las casas vacías y no encuentra respuesta. El frío penetra hasta los huesos y el desamparo se dispersa en el viento como el celo de una mariposa. Intrusión. Una palabra desconocida andaba por la casa. Poseía un poder absoluto sobre las cosas. Podía romper espejos y destruir la ventana opaca de la materia. Hablaba de piedras, de percepción, y discurría hasta el amanecer en una lengua primitiva. Descubrió paisajes delineados en la oscuridad y tomó apuntes de una realidad innecesaria. Finalmente, encontró el principio elemental de lo desconocido, aquello que escapaba al límite de la razón. Decir también que básicamente tuvo una búsqueda afanosa de un sentido cósmico y hablaba mucho sobre la orfandad y el desarraigo humano. Escribió poemas por su sólida unidad estructural, su objetivación del hecho poético y su trazo austero y riguroso, que perduran en la memoria de los lectores. Se trata de poemas nacidos de la inteligencia emocional, que preguntan y se preguntan, invitando a la reflexión, pero que no dejan de abrigar el alma con su compasivo humanismo. Muy amigo de César Cantoni, que también prologó. Con César solía venir también, claro, a Café Montserrat. Tal cual. Bueno, vos tenés... Sí, bueno, agregar un poco a lo que estás diciendo, que hay claves en la poética de Horacio, ¿no? Una poética muy existencial, una poética metafísica por momentos, pero sobre cosas, digamos, muy sencillas, ¿no? Él se ve que cuando dejaba los papeles letrados, ¿no?, de su profesión de abogado, como también lo hacía Julio Depré, que también era abogado, se sentaba a escribir y había una observación con mucha reflexión, ¿no?, con muchos detalles, pero como decía, con detalles de la vida cotidiana, ¿no?, lo cual transforma justamente esas pequeñas cosas en un hecho poético. Y con muchos sentimientos y sensaciones, ¿no? También de abandono, de angustia, Yo tuve el honor de presentar uno de los grandes libros de Horacio cuando hacíamos el encuentro de la poesía argentina, que lo hicimos durante 6 años, en la década del 90. Hacíamos lecturas y también presentaciones de libros, y Horacio justamente publicaba por el sello nuestro de aquellos años, teníamos con Luis Benítez, Correo Latino, publica Oscura Memoria, y bueno, tuve la suerte de poder presentárselo, ¿no? Y voy a leer un poema justamente que para mí es un poema que refleja muy bien la poética de Horacio Prerler.
casa vacía. Alguien alguna vez hará el inventario de las cosas, levantará papeles, abrirá los cajones de un escritorio antiguo, revisará bibliotecas, estanterías, muebles, aparatos usados, buscando explicación a tanta fantasía. Nada perdurará para dar testimonio. Uno se lleva todo, sus historias, la clave de sus miedos, la lóbrega codicia, la indiferencia, el odio, los almanaques viejos. Entonces encontrarán escobas en todos los rincones, trapos de piso, humedad, los restos de comida que han quedado en el plato. Este es uno de los poemas que refleja justamente lo que decíamos, ¿no? Estas claves en la poética de Horacio, de pronto de tomar cosas de la vida cotidiana, en el caso de la cocina, por ejemplo, ¿no? De la casa, y bueno, transformarlos en un bello texto poético. ¿Cómo? La casa vacía. Claro, bueno, sí, con todo lo que implica, ¿no? Así que bueno, recordarlo a Horacio es tenerlo siempre presente. Así es. Gracias, Nora. Bueno, muy bien. Vamos a pedirle a Osvaldo Escoltore que se acerque. Vamos a continuar dentro de este segmento que tiene que ver con las revistas literarias de ayer y de hoy, con dos revistas que fueron muy importantes en las primeras décadas del siglo XX, como fueron Martín Fierro de Claridad y los grupos de Boeda y Florida. Un gusto, Osvaldo, gracias acá con nosotros. Y buenas tardes, buenas noches a cada uno de los presentes. Un gusto que se mantenga este espacio, no por mí, sino porque realmente ha sido una buena elección tuya, Miguel. Bueno, la vez pasada, hace ya un mes, estuvimos hablando de Martín Fierro y de Claridad. Esta es la etapa del número 1 de la revista Claridad, que era la revista, era todo un emprendimiento, más allá de una revista, del grupo Boedo, que era el grupo, llamémoslo, popular de aquel tiempo, enfrentado, por decirlo de alguna manera, con el otro de Florida, que editaba Martín Fierro. Ahora, este emprendimiento Claridad no era solamente una revista literaria, era todo un emprendimiento que allá por el año 1910 empezaron. Fue una idea especial de Antonio Zambrano, que en realidad era un movimiento de militancia de izquierda muy importante, y que trabajaron mucho a través de la revista Claridad en los espacios literarios, que esto es lo que nos pregunta hoy. Es un tema que nos supera todo, porque Claridad se editó desde abril del 22 hasta diciembre del 41, con diferentes espacios muy interesantes, y obviamente que los escritores de Boedo, que se reunían en ese barrio popular, de fábricas, barrio que daba la opción y la oportunidad de representar una estética beligerante, lo leo, que intentaba ponerse al servicio del pueblo y de la revolución social. Los principales colaboradores allí, en esta vanguardia política, social, de vanguardia no estética, fueron, me nombré, Antonio Zamora, Leónidas Barletta, Álvaro Yunque, Elías Castelnuovo, César Tiempo, José Portagallo, Raúl González Piñón, Nicolás Olivera, Enrique Amorín y más. Podríamos hablar horas, porque son muchos. Voy a leer poemas, pero
versos de poemas, porque es imposible, si no leería uno o dos, no me daría el tiempo. Y digamos que en aquel tiempo, mientras el Grupo Florida le interesaba la vanguardia estética, y no tanto la política y social, Claridad le interesaba la vanguardia, llamémosle política y social, de militancia. Una época de vanguardias, una época, alguien dijo así, cuando se estudian estas revistas, Claridad, Martín Fierro y Barrilete, que fue la que tratamos hace unos meses atrás, se advierte que aunque muy diferentes entre sí, todas participan de una misma herencia de la modernidad. La idea de que el arte no debe limitarse a repetir el pasado, sino dialogar críticamente con la realidad histórica y social de su tiempo. Bien, y Claridad y todos estos colaboradores que nombramos intentaron hacer una militancia fuerte. Leo porque la militancia no era solamente local, era internacional. Leo un fragmento de un poema de José María Palmieri, Lamentación. García Lorca, poeta, lo acaban de fusilar. En su pecho 4 flores acaban de reventar. Tiene la cara de cera y los ojos de metal. García Lorca, poeta, lo acaban de fusilar. Esto se podía leer allá por 20 o 30 en la revista Claridad. Después del 36. Sigo. Consigna a Juan sin ropa, de Álvaro Yunque. Tenía un epígrafe de Tristan Tzara. El valor poético más alto es aquel que coincide con la revolución proletaria. Consigna, poema, ¿no? Luchar, esta es la consigna. Luchar con el proletario y no soñar en un mundo perfecto y lejano. Proletario español, eres ejemplo. Uníos, hermanos proletarios. Estoy leyendo, repito, fragmentos de poemas editados con toda esta fuerza e intensidad. Pasemos a una parte, algo podemos decir, irónica. María Esther de Miguel, transfrentista, apunta en su biografía de Mujeres Argentinas otra humorada de Claridad respecto a la desaparición de la revista Martín Fierro. Porque Martín Fierro desaparece en el medio de la edición de Claridad. Entonces, en este caso, es un aviso fúnebre en la revista Claridad que dice lo siguiente. Sus padres, sus hermanos, los cubistas, dadaístas, ultraístas, los poetas remononos, jazzbandistas, diáfanos, termométricos y calendáricos, las exquisitas Noras Lange y Nidia Lamarck, los literatos de Florida, Ramón González de la Serna, por los lelos españoles y demás deudos, invitan a sus relaciones a dar piadosa sepultura de los descarnados restos del extinto. Esa es la manera que despedía la Martín Fierro. Sigo con poemas editados, en este caso de un poeta español, militante, obviamente de izquierda, que había escrito este poema. Le dedicaron toda una revista a este poeta, como a muchos otros poetas. Aparecía la cara del poeta en la tapa, y después venía una biografía y poemas, toda una revista entera. El dolor de la mujer al parir un hijo para la fábrica. Tendido sobre el cielo de estrellas, envolvió con lágrimas las pulsaciones que ladraban en su vientre. La mujer que tenía que parir un hijo para la fábrica. Con un odio escondido en las máquinas, piteaba en sus ojos la angustia de todos los hombres. Bueno, lamentablemente son fragmentos, pero creo que ya con el título a veces, con el título hasta se refleja la intensidad. César Tiempo se animó a inventar un seudónimo, una mujer,
Clara Vetter, y les voy a leer un poema, Visión. Que generó gran revuelo, ¿no? Sí. Generó gran revuelo porque, claro, escribía muy bien Clara Vetter. Entonces los poetas que se ponían en críticos querían hacer notas muy alusivas sobre su poética. De hecho lo hacían en sus medios, trataban de buscar otros medios, hasta que, bueno, se descubrió que Clara Vetter era un invento de César Tiempo. ¿Qué no le dijeron, no? Después los amigos. Así es. Y el poema, uno de los poemas que escribió como Clara Vetter, Visión. Cae sobre la ciudad la ceniza minúscula y tenue de la lluvia. Qué grato es en un día como este acariciar un inocente sueño de ventura. Mientras cae la lluvia, yo acaricio el sueño. Un día las mujeres serían todas hermanas, la ramera, la virgen, la aristócrata, la altiva y la humilde mucama. Termina, cae sobre la ciudad la ceniza minúscula y tenue de la lluvia. En la revista, y con esto ya voy terminando, tenía reseñas sobre revistas literarias. Es interesante porque estamos leyendo una revista literaria que habla sobre otras reseñas, pero era bastante cruel, bastante crítica. De nosotros no dice nada. De Claridad, bueno, obviamente dice que era una fusión de una revista anterior que era muy pensadora. De Martín Fierro parece, cuando puede, dice, desprovista de todo interés. De la revista de América, 6 pavadas. De Sagitario, seria pero monótona y pesada. Del Hogar, una revista legendaria, con estúpidos cuentos. Las revistas de Vigil, o sea, de editorial Constanzo Vigil, siempre empeñadas en ganar dinero a montones. Así hablaba de las otras. Bueno, una época que era proclive a todo este tipo de cosas, ¿no? De hecho, bueno, aparecían las famosas cartas de Borges a Lugones, esas críticas sobre la estética aparecen, ¿no? Reflejan un poco lo que eran esos movimientos de primeras décadas del siglo XX, ¿no? Que realmente eran muy reductivos en cuanto al otro, digamos, ¿no? Sí, no se tenían piedad. No se tenían piedad, claro. De hecho, por acá tengo una crítica de Leopoldo Lugones, que por ahí le encuentro la que que había y encontré que editaban a poetisas o poetas. Ellos le llamaban poetisas, le llamaban poetas. Y escuchen a una tal Aide María Gio, que esta no era un seudónimo, la encontré que era una mujer. Pero escuchen el... Por lo menos hasta hoy. Hasta hoy. Escuchen el poema este entero, corto, y escuchen si no hay acá algo más que profundo y bastante avanzado para la época. Dualismo. Ah, destino, destinos. Negra suerte la mía de vivir 2 caminos, bifurcada en las ansias, bifurcado en la pena, de una misma cadena, ah, del odio fraterno de 2 mujeres hechas, una cielo, otra infierno. Ahora, antes de terminar, quería decir, ahora, nosotros estuvimos ya 2 veces hablando de 2 polos opuestos, y no habrá algún polo, o no habrá una equidistancia pura, no mezclar las cosas, de hacer un resumen. Acá hay un pequeño comentario, un tal José Ángel Valente, que dice que en César Vallejo se puede encontrar una especie de síntesis, lo que podría ser una vanguardia estética con una vanguardia política social. Dijo, la palabra poética, dijo Vallejo, es inseparable de la experiencia moral. La belleza no adorna, el sufrimiento lo revela. Y uno podría encontrar esto en el poema Masa de Vallejo y los 9 monstruos. Para terminar, de Leónidas Barletta, un poema que creo que no sintetiza, pero sí dice mucho de lo que era esta revista, popular para llegar a todo tipo de edad o para tocar el corazón de la gente del pueblo. Reyes Magos, también fragmento. Melchor,
Gaspar y Baltasar, los Reyes Magos de Oriente han instalado un bazar en la vereda de enfrente. Estos magos lían paquetes con febril apresuramiento. Hay que vender muchos juguetes y rebañar tanto por ciento. Ya no les guía estrella alguna hacia el Cristo de conventillo, como no sea hacer fortuna amasada en el mostrador del fabuloso baratillo Gaspar Baltasar Melchor. Perdón. Quiero terminar con esto, que creo que es una interesante forma de ver cómo esta revista Claridad llegaba a las clases populares, Claro, totalmente. pero con total calidad. Sí, muy interesante. Bueno, muchas gracias. Bueno, Continuaremos con otras, ¿no? Porque de eso se trata, la idea es justamente volver a tomar a estos medios que fueron tan valiosos, porque daban lugar justamente a que los escritores de aquella época pudieran comenzar a publicar sus textos, que pudiera haber de pronto traducciones importantes también de poetas de otros lugares, ¿no? Claridad, agrego algo. Sí. Claridad era un emprendimiento también comercial, porque había que, claro, mantener todo esto. Por eso editaban de todo lo que fuera popular, porque lo que interesaba en esa época, una época de gran alfabetización, que la gente pudiera llegar a leer también obras maestras de la literatura, Claro. Y con ediciones baratas Sí. se mantenían también. Hacían como una preventa ellos. Exactamente. También tenían otro, por eso que cuando uno lee las revistas vemos publicidad de todas las publicaciones que tenían en la editorial, ¿no? Además Claro. de mucha actividad militante. Sí. Bueno, gracias, Ernesto, ¿no? Muchas gracias. Un aplauso. Bueno, vamos a ir a la música con Carla Higuera, que fue de los cantautores, ¿no? Habíamos comenzado a estar con esta. Eligió esa palabra para ver si los micrófonos funcionan. Pero tiene doble función, ver si funciona y saludar a la gente. ¿Cómo le va? Tengo últimamente una especie de ataque tradicionalista argentino, que por ahí anda.
Tucumán. Envuelto en un triste invierno, tan solo el monte y el río, envuelto en mis penas, pasarme bien. Tan solo el monte y el río, envuelto en mis penas, pasarme bien. La luna alumbraba el canto del grillo junto al camino, y yo con pena en el alma pensaba en la ausencia del ser querido. Y yo con pena en el alma pensaba en la ausencia del bien querido. Como ese grillo del campo que solitario cantaba, y así perdido en la noche también era un grillo, vida inusitada. Y así perdido en la noche se va mi samba palomita. Vengo de Salta, cantando para no dormirme, bagualero, bagualero, a mí me dice. Canto con la voz del viento, bagualas en medio del monte, me cobijan las estrellas en mi soledad. Salteño soy, nací en el monte, bagualero, bagualero, a mí me dice. Bagualero, bagualero, a mí me dice. Yo toda la noche con una caja en la mano, bajo los algarrobales, canto mi dolor. Mi caballo pico blanco se me ha perdido en el monte, ya no tengo compañero, ¿por dónde andará? Salteño soy, nací en el monte, bagualero, bagualero, a mí me dice. Bagualero, bagualero, a mí me dice. Muchas gracias, Oscar. Bueno, vamos a pedirle a Diana Gaspar que se acerque, vamos a ir al segmento de artes visuales. Gracias. Sí. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, quienes son generalmente habituales del ciclo conocen a Micaela Fernández de Arriba, licenciada en comunicación. Además, bueno, ella es curadora, se dedica mucho a la teoría del arte y estuvo acá presentando la nota de la revista Generación Abierta que ella había realizado. Y hoy nos va a hablar de algo muy particular, pero muy esencial y muy necesario para los tiempos que corren, que tiene que ver con el estado del arte. ¿Y qué implica el estado del arte? ¿No? En una época se hablaba de la cuestión del arte. Ahora estamos hablando del estado del arte.
Así que, bueno, Mica, empezá a hablar y después te vamos preguntando. Sí, voy a leer porque para mí es más fácil, me organizo mejor, pero bueno, se puede interrumpir también. Yo también me voy a tener un furcio, así que nada, tranquilidad. Bueno, el título de la ponencia se llama El estado del arte, el arte en cuestión. Y dice así: lo confieso, nunca fui a ninguna Bienal de Arte, tampoco a la Documenta de Kassel. No conozco los grandes museos del mundo, conozco algunos, pero soy una apasionada de leer sobre pabellones de arte, piezas artísticas, debates en torno al arte en general, a las elecciones políticas y poéticas de cada relato estético. Si me interesa el arte, es por lo político, y si me interesa lo político, es por el arte. Soy de esas personas que creen que el arte puede estar incluso por fuera de los espacios de exhibición que dentro de los mismos. Por eso, hoy voy a hablarles de la Bienal de Venecia, Bienal que nunca pisé en mi vida y ciudad en la que nunca estuve. Quizás mi relato esté construido más por poética que por veracidad o rigurosidad. Esa idea de Donna Haraway del conocimiento situado no estaría funcionando en este texto. Esta historia arranca un año antes del inicio de la Bienal de Venecia. Y empieza con la boda de un señor que se llama Jeff Bezos. ¿Conocen a Jeff Bezos? ¿Saben quién es? Exacto. Es un empresario, ingeniero, multimillonarísimo, estadounidense, fundador, presidente ejecutivo y exdirector ejecutivo de la empresa de venta en línea Amazon. No sé si conocen a Amazon, ya me dijeron que sí, conocen a Bezos, conocen a Amazon, pero sí seguramente habrán utilizado alguno de sus servicios o subido algún libro autopublicado allí. Bueno, les diré que eso no es uno de los pilares básicos, que esto es uno de los pilares básicos del tecnocapitalismo y de la hiperexplotación de empleados y empleadas, llevando a la economía mundial a la precarización más absoluta. Hay al menos una decena de películas de ficción y documentales sobre el daño ambiental, económico, psicológico e incluso a los estados que crea este gigante de la sociedad de plataformas. Una de las más conocidas, de las películas me refiero, es Nomadland. No sé si la vieron, es una mujer que vive en una furgoneta, en una casa rodante, y porque no tiene dónde vivir, y empaca cosas para Amazon. Bezos, como se cree el amo del universo, y lo es efectivamente, decidió que quería casarse en Venecia. La boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez en Venecia fue un evento de máximo lujo y de ostentación. La ceremonia se llevó a cabo en la isla de San Giorgio Maggiore, pero toda la ciudad fue ocupada por este acontecimiento, demostrando que los ricos más ricos podían hacer lo que quisieran con las ciudades y con la gente que vivía allí. Pero la boda no estuvo exenta de protestas. La ciudad se llenó de instalaciones extraordinarias con muñecos de Bezos, no de Bezos, sino de Bezos, del señor, y de su flamante esposa Sánchez. Hubo carteles gigantes con eslogans que decían "Kisses yes, Bezos no", o "No Bezos, no war", por su colaboración en guerras y en genocidios. La ciudad fue comprada por Bezos, pero también por acciones políticas y estéticas que le respondían al millonario que no podía comprar una ciudad para sus caprichos. Al año siguiente se realizó la Bienal de Venecia, casi en simultáneo a la Met Gala en Nueva York. Y adivinen quiénes fueron los mayores patrocinadores del evento. Sí, Jeff Bezos y la señora esta Sánchez. Por supuesto que su participación fue repudiada. Incluso el alcalde de Nueva York, Zoran Mandani, no asistió al evento, algo que no es habitual en Nueva York. Las protestas se manifestaron por doquier. Hubo una
Met Gala improvisada en la calle con ropa que era mucho menos ridícula que la de la Met Gala oficial, pero que mostraba una acción performática en absoluto rechazo. Y en los edificios se proyectaban videos, los famosos mappings, donde ex empleados y empleadas denunciaban las condiciones de explotación y precariedad que les imponía Bezos a través de su mega plataforma Amazon. La 61 Bienal de Arte de Venecia, titulada In Minor Key, en tono menor o en tono melancólico, bajo la visión curatorial de Koyo Koun, se celebró del 9 de mayo se celebra hasta el 22 de noviembre en Venecia, obviamente. El epicentro del arte contemporáneo global despliega instalaciones, pabellones de más de 90 países y eventos en múltiples sedes como los Giardini y el Arsenale. Aquí hay dos puntos a analizar. Como les decía, de todo esto leí artículos y imágenes o eventuales videos de críticos y críticas que recorrían la Bienal. Así que para pensarla tengo que hacer un enorme esfuerzo de abstracción. En primer lugar, ocurrió una desgraciada muerte, como toda muerte, ¿no? Que lo cambió todo. La curadora designada para esta edición de la Bienal fue la camerunesa suiza Koyo Koun, quien murió repentinamente en mayo de 2025 a los 57 años. Había sido nombrada para elegir esta Bienal, Exposición Internacional de Arte de 2026, convirtiéndose en la primera mujer africana en ocupar ese rol. Justo se viene a morir. Su equipo decidió continuar adelante y concretar su proyecto curatorial titulado In Minor Keys. Y ahí deberíamos preguntarnos si es posible continuar con un proyecto de una persona que ya no está. ¿Es posible esa continuidad? ¿Esto no podría asimilarse a lo que se pretende hacer con la IA, que es revivir personas y hacerlas actuar en los espacios en donde ya no están? Cook, dice el artículo de página 12, era especialmente conocida por sus exposiciones sobre feminismo y su atención por África, su continente. Obviamente que su partida temprana representa una pérdida enorme y cabe preguntarse algo. ¿Esta Bienal reflejaba acaso algo de la inquietud de la curadora por el feminismo o por el panafricanismo? Por lo que yo pude ver, por fragmentos también, por recortes, por las críticas, por lo que se exponía en cada pabellón, mi respuesta a priori es no. El otro punto a destacar es el nombre y la impronta que Cook intentaba rescatar. Dicen quienes saben que el nombre en tonos bajos es una expresión musical que alude a las escalas musicales menores en el contexto del arte y la música. Esta frase suele evocar una atmósfera de introspección, melancolía, reflexión o profundidad. Esta lógica planteada como tema nos lleva a pensar qué hay de humano en un mundo que no observa con melancolía o tristeza los más de 20.000 niños y niñas asesinados en Gaza, torturados, torturadas, abusadas y mutiladas. También podríamos pensar en esta guerra o última batalla que encarna el capitalismo tardío contra la población civil de Irán por el petróleo, por el litio, por la energía que necesitamos para seguir reproduciendo el sistema. Claro que el mundo necesita introspección, una reflexión aguda y profundidad para terminar con la superficialidad a la que nos quiere someter el neocolonialismo y el libertarismo individualista. Porque sabemos bien que la superficialidad es parte de nuestra era. Nadie quiere leer ni escuchar largos textos y discursos. Es preferible someterse al estímulo inmediato del reel, que casi no deja huella y tampoco reflexión. Entonces, ¿cómo podemos pensar el estado del arte actual? ¿Podemos interpretar este mensaje póstumo de una manera que yo lo estoy haciendo? O quizás como yo estaré falseando conceptos para llevar el agua hacia mi molino. Bueno, el arte es un poco imaginar símbolos, lógicas, escenarios, historias, políticas, imágenes, diálogos, mundos. Por último, les voy a hablar brevemente de las polémicas suscitadas en la Bienal.
Y no solo con respecto al descontento con el ecosistema del arte, sino con la misma política. Para aquellos que piensan que el arte y la política no tienen relación, sepan que los han timado. Y con el fútbol pasa otro tanto de lo mismo, que ya vimos la experiencia. La edición de la Bienal de Venecia ha sido una de las más agitadas de la historia, marcada por fuertes tensiones geopolíticas y huelgas. Uno de los principales conflictos fue la readmisión de Rusia tras la invasión de Ucrania, lo que provocó la división en bloque del jurado internacional y el retiro del financiamiento europeo. Cabe decir que Estados Unidos ha intervenido en al menos 11 conflictos bélicos formalmente declarados y en más de 240 intervenciones militares desde su fundación. Su participación en la Bienal de Venecia ha sido continua desde 1930, aunque el pabellón de Estados Unidos en los Giardini, administrado por el sector privado, ha sido foco de severo boicot por la guerra de Vietnam, protestas geopolíticas y cambios de artistas. Pero mucho más que eso, no ha recibido boicots. Pero jamás se le impidió la entrada a la Bienal. Nunca Europa retiró fondos por los conflictos bélicos de Estados Unidos. Y esto que digo no significa que esté a favor de la guerra entre Rusia y Ucrania y de ninguna guerra. Sumado a estas protestas se incluyó el repudio por la participación de Israel en medio del genocidio en Gaza y de la guerra emprendida contra Irán y otros países atacados por Israel como Líbano, Siria y Jordania. Hubo protestas continuas, por ejemplo, de feministas como las Pussy Riot y Femen, que han protagonizado, han largado unos polvos rosas en las manifestaciones en los Giardini, repudiando la apertura del pabellón ruso. La polémica por la dimisión del jurado se basó de una manera inédita. Para reemplazarlo, la Bienal instauró el sistema Visitors Lions, que significa premios por votación pública, por lo que provocó una nueva situación conflictiva que fue un masivo boicot y rechazo de los y las artistas. Lo más increíble de todo esto es que los pabellones y las obras no hablan de la introspección, reflexión o revisión del mundo, o lo hacen de manera muy sutil o muy drástica, como el pabellón de Austria, que tenía personas colgadas, ahogándose, situaciones de violencia explícita, mostrando cuerpos atrapados, o lo hacen sin hacer alusión a lo que está pasando hoy en la política. Quizás lo más importante sea hablar de por qué nuevamente nos estamos matando o nos está matando la ultraderecha. Un ejemplo de un espacio explícitamente político es el pabellón de Palestina, con la exposición Gaza sin palabras. La exhibición incluye un gran tapiz colectivo bordado por mujeres palestinas para documentar la destrucción en Gaza, atrayendo gran atención del público en medio de las protestas históricas por la inclusión de Israel. ¿Será que para hacer este ejercicio reflexivo y de introspección no se necesitan palabras? ¿Será que no logramos hablar de la violencia abiertamente o explícitamente porque el horror de este mundo ya no puede nombrarse? Me sigo preguntando por el estado del arte y por cuál es su cuestión actual. Muchas gracias. La verdad es que bueno, fue muy interesante lo que expusiste y sobre todo cómo se está dando en este momento, ¿no? El estado del arte. Y lo que queda claro es que no se puede, yo creo que nunca se pudo separar lo político de lo artístico. Quien ha pensado que se ha podido separar o que pueden convivir de manera separada están equivocadas o equivocados, porque creo que nunca fue así a lo largo de la historia del arte. Es muy interesante lo que contaste acerca de estas dos últimas bienales, sobre todo porque quizás mucha gente no tiene estos datos, ¿no? Y todo lo que ha pasado, porque bueno, son cuestiones muy puntuales, leer acerca de lo que pasa internacionalmente, ¿no? Y cómo todo lo político nos está afectando. Así que bueno, no es muy claro, fue muy clara tu charla, tu ponencia,
lamentablemente, bueno, el tiempo a veces es tirano, pero quizás, bueno, en otro momento podés llevar más al llano sobre algunos stands y algunos artistas en particular, ¿no?, que trabajaron, sobre todo en la Bienal de este año, ¿no?, donde tenemos muy presente todo lo que está pasando, ¿no? Y como bien lo dijiste vos, todo lo que también está ligado y está en diálogo con distintos fenómenos de la sociedad, como por ejemplo el fútbol, ¿no?, donde podríamos hablar un montón de todo lo que pasó, pero bueno, nos podríamos quedar acá hasta las 12 de la noche. Si me permitís una cosita muy cortita, yo quería en este punto resaltar que a veces la acción artística, performática, está en la protesta y no en el espacio de exhibición de arte. Seguro. Y estas cuestiones son fundamentales porque el ecosistema del arte está muy interesado en un arte, sí interesado en un arte vendible, pero que también cause conmoción, pero por otro lado no puede resolver cuestiones políticas internas, no se puede poner de acuerdo en ese sentido, y es el propio activismo o el artivismo el que tiene que salir a confrontar con la política y a denunciar las situaciones de desigualdad social y las guerras y todo lo que están viviendo. Sí, por supuesto que ya el arte tiene una mirada desde otro lugar, no netamente del mercado. Así que bueno, la vamos a esperar a Mica para que siga con este tema, pero ya hablándonos de artistas puntuales que han desarrollado el activismo en esta Bienal Pura del 2026. Así que bueno, pido un aplauso y realmente... Bueno, muy interesante realmente. Bueno, vamos a ir al cierre con poesía y música. Le pido a Paco que vaya afinando la guitarra, que me vaya trayendo. Bueno, voy a invitar en primer lugar a Silvia Montenegro, Daniel Arias y Miguel Gaya. Pido un aplauso para ellos. Mira, claro, mayo. Qué bueno. Claro. Donde quieran. Sentate, sí. Adelante. Bueno, vamos a empezar con Daniel, que lo tengo acá al lado. Daniel Arias, nacido en Buenos Aires, integrante fundador del Círculo de los Poetas del año 70 al 74, bajo la dirección del poeta Antonio Muñoz Ramos, e integrante fundador del Taller Literario Almafuerte, coordinador de seminarios de análisis de poética contemporánea. Algunas de sus obras: Solo Penumbra Ya, Sujeción Vertical, El Lugar del Duelo, Intentos, Alas y Ecos, 10 Escalones, Trueno sin Espacio, y ha recibido diversas distinciones literarias. Un gusto, Daniel, tenerte acá en nuestro ciclo. Y bueno, son 5 minutos cada uno, así que adelante, te escucho. Un estruendo alto como bloque de granito cae a lo profundo de un pozo. Es mi alma redonda y descalza, campana de tierra en un mundo metálico, un llamado sordo en la noche leve, descenso hecho de mariposas, o llave que abre la espuma solitaria, que acompaña fiel y consagrada mi oficio de náufrago. A fuerza de andar, me hice un alma con una sola nube, y nunca sabré si he despertado, si estoy enredado, o es un sueño interminable. El viento teje en los árboles un nido,
donde caen nuestros ojos en su aventura de campanas. La ciudad llama con su voz pálida a sus torres embriagadas, a sus callejas, sus precipitados instintos. Aunque sus penitentes murmuren a los extranjeros su tristeza, el amor cierra sus pétalos de agua en el pueblo fértil que trabaja y es feliz. Un pájaro me enseñó el camino y para siempre mi crepúsculo necesita una oración para amar nuevamente. Lejos de los nombres, la tierra, imágenes o plata forjada. Ese colibrí tiene tu rostro sagrado para que los hombres sepan qué cosa es sagrado, qué arte o juicio lo es, qué cumbre ilumina. Descendí del tiempo del amor en calma y silencio, con una campana vespertina que se va suave por el aire largamente gris, luego de un día de oro. El oficio de la jaula vertical gris disciplinado. Ese laberinto de órdenes y obediencias dibuja un caos simétrico en la mente inmutable del hombre apagado, mitad secreto, mitad muerto. La jaula impar al costado de la máquina es un dios circular entre los silencios sordos y la oscura boca rendida a un humano suspiro, de pronto verde y cálido de urgencias, suturan las heridas milimétricas del ritmo rabioso del motor insaciable. En los pliegues misteriosos de la jaula se apoya el cansancio de la cintura tensa. Un relámpago donde mueren los intentos y se queman las naves imposibles del amor. Y su lenta mirada lo entiende. El último. Las mujeres en mi familia llevan guirnaldas en cumpleaños y bautismos. Reparten panes con manantiales en los ojos como un milagro. Alegres pájaros que ríen blancamente y son todo. Llevan cicatrices en el nombre y en el cuerpo, mientras dibujan corazones en las ventanas. Las mujeres en mi familia ríen y saludan. Encienden el aire con un polvo dorado en las pequeñas casas. Ya es mediodía y el tiempo no se acaba y se deja caer en la sobremesa con infinitos nombres de difuntos y ausentes, de solo estar allí bajo un índice pausado y gozoso. Las mujeres en mi familia son las dueñas de los silencios y caminan en los tiempos difíciles haciendo equilibrio entre lo visible y lo invisible, entre soñar un paraíso o golpear la realidad indómita. Llevan de la mano una familia, un rincón del cielo, con certeza de Dios cuando todo desvanece, y rezan en secreto historias soñadas, y suspiran y cantan fábulas con la forma de otros cuerpos, simples y secretos, como el leve aroma de las rosas. Las mujeres de mi familia ríen y son todo. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Poemas inéditos, ¿no? Por lo que veo. Ah, muy bien. Último. Bueno, Silvia Montenegro, nacida en La Plata, hablamos de La Plata. ¿No? Bueno, gracias. Con los Horacios, porque Horacio Castillo también, con César Cantón, Horacio Castillo, Eduardo Ballina, exactamente. Sí, sí. Bueno, y Néstor Bux. Y bueno, y Ana Emilia Laíte, que también vino. Ella los llamó Los cinco poetas capitales, exacto.
Bueno, Silvia Montenegro nació en La Plata, provincia de Buenos Aires, poeta, egresó de la Universidad Nacional de La Plata, publicó entre otros libros sobre dosis del alma, El diablo pide más, Premio Espérides, Los principios oscuros y La bruma. Participó en festivales de poesía, como el Festival Internacional de Poesía de Buenos Aires, en Michoacán, México, entre otros, y ha participado en diversas revistas literarias y fue secretaria general de la Sociedad de Escritoras y Escritores de la Argentina, nuestra querida SEA. Ha recibido también diversas distinciones literarias y es un gusto, Silvia, que estés acá en nuestro ciclo Aliberti. Para poder... No, al contrario, un gusto. Paul. ¿Querés que le... No, acá me parece que es lo mejor. Buenas noches, bueno, muchas gracias por la invitación, Luis. Hace muchísimos años que no vengo acá a la Rama de Goyini, que está preciosa. Y bueno, voy a leer unos poemas inéditos. ¿Escuchás a las estrellas? Anoche una me habló desde la línea del horizonte. Me dijo que allí solo se contempla, que lo que falta, lo que siempre nos falta, cayó en aguas profundas donde nunca demos pie. Suavemente en la superficie cantemos la penumbra, dijo. El tiempo. Un segundo, quizás menos, las nubes tapan y destapan el sol. 2 segundos después es noche, apenas una ventisca el tiempo. Sabrás las horas por cada hoja de los olivos, por cada brote de las granadas, y harás una fogata con las ropas, con las palabras, con los olivos ya viejos, con las granadas a punto de madurar. Construís el día que desaparece y es mañana. 6 minutos de felicidad contás y es ayer en esas calles infinitas. No hay un cotidiano fluir de las cosas de la vida, sino un campo de espuma frente a los ojos. Isla Fabignana. Aquella mujer, sola en la noche, asomó la cara y la mitad del cuerpo entre las ruinas. Hacia arriba miró y vio a los planetas mudos. Volvió el rostro hacia el pozo y con su boca de piedra moldeó a su antojo las palabras. Al tiempo lo llamó triunfo y al silencio gracia. Nada nombró que no doliera. Aún así, cuando cada palabra tuvo su significado y cada significado un símbolo, sonrió y esperó la mañana. Los días, la noche y el amante peregrino, la sed, el dolor iluminado, siempre así la juventud. Un día crecen los pastos húmedos y nuestros pies en la tierra ya no buscan lo desconocido. Los rostros se deslizan en pliegues bajo los ojos, los rostros son pájaros desecándose en círculos, hacia abajo, hacia el polvo y la arena. Un día, un otro día que no recordamos, en cuarto creciente la luna nos unge con una plegaria. Qué fugacidad, qué fe, qué lengua de ángeles nos salva. Los ángeles velan lo que nos hiere y el olvido es un ala. Un destello de alas de pronto y la luna entera augura un parto. Hemos comprendido, no es muerte el reposo, es lo humano y su aura de terciopelo. Y el último, invierno, avistaje de zorros. El rojo es el amor, siempre tiene hambre. El gris, libertad.
que también duna, hielo, desierto, y el que viene en manada, dolor. Con el frío, la madre amontona a sus hijos, les señala el peligro y después lo suelta. Un juego de niños, palabras. De palabras soy viejo. Déjenme la música de la estepa. Déjenme no prometer, no apaciguar. Cántenme los girasoles cerrándose y abriéndose. Digan la mordedura, digan lo que se esconde. Soy viejo. Díganme lo que perdí en aquel camino de naranjos, lo que no escuché en ese vestido, en las flores de ese vestido, en esas manos que no toqué. Con el frío las mujeres prenden fuego, dicen la ira, el elixir de la ira. Soy el niño, soy la leche y el pan, soy el vino que amamanta al viejo solo, soy el zorro, soy todos los zorros del invierno, en el eco de las flores del vestido, en el camino de naranjos. Soy el tiempo y me unge un pájaro a media voz que porte mi cuerpo tendido sobre las hojas de un rosal. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. Bueno, Miguel Gaya, que está acá a mi lado ahora, nació en Ayacucho, provincia de Buenos Aires, poeta y novelista, integró el grupo Onofre de poesía, Descarnada, junto con Julio González y Javier Cofrese, durante la década del 70, realizando lecturas poéticas en espacios públicos, desafiando el terror y la censura en tiempos de dictadura, ¿no? Es una crónica que está en internet. Bueno, del año 81 hasta el 2001 formó parte del staff de la revista de poesía de la danza del ratón. En los años 2014 y 2018 fue socio y fundador del Centro PEN de Argentina. Bueno, ha publicado diversos libros y ha sido traducido a varios idiomas y participado de numerosas antologías recibiendo diversos premios. Bueno, es un gusto, Miguel, que estés acá con nosotros. Usa este micrófono que me parece que es una... Te escucho. Bueno, muchas gracias. También es una alegría volver a la alma de Goscinny. Voy a leer 5 poemas de 2 libros. Los 3 primeros de Cabeza de Artista. Y para hacer honor a la noche, yo también escribí 4 estaciones, no es cuestión de Vivaldi solamente. Y para hacer honor a la noche, empiezo por invierno. Gracias, Julio. Tu niebla ha avanzado sobre mi corazón y lo ha aplacado. Ahora voy a enterrarlo en lo más profundo y taparé su escondrijo con ramas y hojarasca. Allí quedará muerto y ceniciento después de haber crepitado al sol este verano, como si fuera un animal gozoso bajo un cielo infinito. Tus noches son largas y esas son las que me convienen a mi imaginación. Le hacen bien tu oscuridad, tu falta de delicadeza y esa helada indiferencia para con los frutos que se revuelven sobre sí, y así se duerme sin soñar, sin desear, sin esperar el tiempo o nada. Una eternidad oculta y áspera es lo que ansío, si puede llamarse ansia al deseo apagado de estas noches. Noche tras noche controla el pequeño rescoldo que nos mantiene vivos, apenas el suficiente para que el corazón no se hiele o desaparezca lo que fuimos, desvanecido como un hálito leve. ¿Cómo mantenernos, me pregunto, en equilibrio entre aquello que fue nuestra suerte y lo que preferimos olvidar? Rescoldo pálido, atención delicada a nuestros huesos y olvido. Bebo su caldo. Controlo el camino por el que nadie vendrá y el temor no es ese, sino el contrario. Si por ese camino no me iré sin darme cuenta. Una ventana no es una incitación y ni siquiera una puerta. Es la constatación de que hay afuera. Eso vigilo y quién soy. El invierno ha venido y es lo que esperaba. Sobre los equívocos que provoca Virginia Woolf.
un cuarto propio, una voz reconocible, el cielo por asalto, cuánta pedantería. Caminamos por un sendero estrecho, nuestra mente es estrecha, y la tumba a la que bajaremos será estrecha, y poco tiempo nos recordarán en un rincón estrecho de una mente ajena, ocupada febrilmente en otros menesteres. Pero la noche nos volvemos a empeñar en palabras que son aire, en música leve y sentidos oscuros, solo para ver crecer algo diferente y tenue con una suave gracia. Solo nosotros sabemos tantear la inmensidad y aún así apoyamos nuestra crédula cabeza en su regazo. Estamos hablando de Ezra Pound. Una cara de la moneda está abierta a los vientos, la otra es abrazada por el sol. En cualquier caso, esas caras cambian. Y la pregunta es, si la moneda cambia o si las caras de las monedas son la moneda erosionada, o si la moneda existe sin la corrosión del tiempo. Esto es lo que yo llamo preguntas pertinentes sobre la economía de la política. Cuando Ezra Pound lo encerraron en una jaula y lo exhibieron para regocijo y espanto de las almas buenas, el problema de la corrosión del tiempo en nuestras caras se puso en evidencia. ¿Podía ese anciano caballero expiar sus culpas colgado ahí? ¿O estaba ahí para brindarnos la certeza de nuestra inocencia? Así el viejo anatema de expulsar a los poetas lejos de la ciudad se ha resuelto para alegría y piedad de las almas buenas. Dejad que gocen y retosen en los parques, porque a prudente distancia tenemos nuestras jaulas. Pero a prudente distancia nuestras monedas exhiben cara al sol y cara al tiempo sus rugosidades. Estos son dos poemas de una novela que se llama Cartas a una vieja poeta y trata justamente sobre una vieja poeta, así que hay poemas atribuidos a ella, así que hagan un esfuerzo para escuchar una voz de vieja poeta diciendo este poema. Desde siempre las mujeres se han atado flores en el pelo y citas de colores y se han hecho complicados peinados, altos y enjaezados como fragatas, han dicho. Y se han puesto perfumes y aceites y cepillado 100 veces los cabellos. Y otras mujeres se han cubierto discretas, encogidas, con velos, con pañuelos y paños la cabeza. Y en los altos senderos de las más altas montañas, mujeres ágiles, las manos y las piernas libres como camélidos de carga, han llevado, aguantando con complicadas cinchas en la frente, bolsas de papas y maíz de colores, diligentes, rápidas como sombras, silenciosas. Y en las sabanas de África, mujeres oscuras han caminado a las aguadas para volver con vasijas de tierras en sus cabezas, bellas y tímidas como gacelas, les han dicho. Y en todas partes, mujeres han llevado en equilibrio cántaros y han puesto sus manos en las caderas y caminado de vuelta a sus hogares, sin derramar nada de sí. Y así han caminado en institutos de enseñanza inglesa, con libros sobre sus cabezas, para adquirir el paso apreciado en los salones y para que digan que eso es lo más cerca que esas niñas estarán de los misterios de la ciencia y los fulgores de la poesía. Así que, chicas, niñas, jóvenes, matronas, mujeres viejas de espaldas agobiadas, piensen, recuerden, no olviden, enumeren, sumen y resten qué cosas llevamos las mujeres en nuestras cabezas. Y para finalizar, un arte poética que está dedicada a Jorge Aulicino, que hoy se cumple un año de su muerte, y que tiene un epígrafe de Antonio Delfini que él tradujo, que dice: noi viviamo di una paura totale e assoluta, y se traduce como nosotros vivimos en un pánico total y absoluto. Vivir
en pánico elegante, aferrados a la frágil pasarela que flota sobre el abismo, y allá abajo intuir fuego y lava y un constante frotarse de manos de los demonios. Vivir acorde a los principios muertos que recogemos como quebradizas hojas de los árboles de la espesura, más negra que la tinta y más negra que el alma de la época. Sortear los peligros de la vecindad, de la vanidad y de la banalidad del tiempo que nos toca, sin crispar el rostro, sin pedir descanso, sin mirar los muertos que dejamos, hablar con calma, demorarse en la palabra y que se fume. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel, Silvia y Daniel. Un gusto, realmente que hayan compartido el ciclo con nosotros. Bueno, vamos a ir a la última parte. Vamos a invitar a los poetas Alicia Greenback, Javier Robledo y Teresa Palazzo Conti. Un aplauso para ellos. Comenzamos con un tema suyo, Paco. Toma, mira, te quiero decir. Lo dejé allá, que me dio el muchacho. Buenas noches tengan todos los amigos. Nació en los Corrales Viejos, allá por el año 80. Fue hijo de la milonga y de algún pesado del arrabal. Lo abonó la corneta del mayoral de un tranvía y entre duelos y cuchillos lo enseñaron a bailar. Milonga, para recordarte, milonga sentimental. Unos te tocan cantando, yo canto por no llorar. Tu amor se secó de pronto, nunca dijiste por qué. Hoy me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte bien, varón, pa' olvidar agravios, porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies. Es fácil pegar un tajo para olvidar una traición, o jugar en una daga la suerte de un metejón. Pero no es fácil cortarse los tientos de una pasión cuando está bien agarrado al palo del corazón. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, pa' mirar agravios, porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies.
ocasión, milonga para que nunca la canten en tu balcón, que vuelvas con la noche y que vayas con el sol, va a decirte que si a veces o pa' gritarte que no, varón. Va a quererte mucho, varón, parecerte bien, varón, va a llorar agravios porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas querer, tal vez te provoque risa verme tirado a tu piel. Bueno, gracias por la atención. Muy bien, Paco, muchas gracias. Quédate ahí. Bueno, tengo acá a mi lado a Teresa Palazzo Conti, que ha editado a la fecha 12 libros, delante de la Comisión Directiva de la Asociación Americana de Poesía, secretaria de Actividades Culturales y Sociales de Lich, California, profesora en el Seminario de Poetología Salles de la Universidad de Villa María, Córdoba, Argentina. Ha recibido diversas distinciones literarias. Un gusto, Teresa, que nos acompañe, así que bueno, te escuchamos. Sí, buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Es muy lindo compartir este ciclo, muy cálido, muchas gracias. Bueno, este poema se titula Esa historia. Ella escribía en la máquina de coser y en los frascos de dulce. Escribía en los fogones, en el pan con manteca y azúcar, sobre el terciopelo de los alelíes. Ella escribía con las manos sujetas, con el pecho en cruz. Escribía en las almohadas, las oraciones incapaces de parir agua santa y bendecirla. Y el camisón se pegaba a las piernas, la sangre de los libros entre la oscuridad y el espíritu de una lamparita cómplice. Ella escribía en la sonrisa de los campanarios, en los sembradíos. Escribía sin palabras en las cuentas de un rosario transparente, en la vergüenza disfrazada de príncipe, ociosa de castigos y penurias. Escribía con harina en el álbum alumbrado de fechas y demonios, donde mi foto, hoy, toca el contorno a lápiz de un pie recién nacido y otros garabatos inseguros, testimonio de mi peregrinar en su vientre. Ella siempre escribía, pero borró aquella carta perforada para que yo me salve. La laguna. No sé si sabe que yo sé. Me inclino sobre su catacumba hecha de huidas y discordias, cocida a fuego lento entre cartones y esterillas, sal permanente en los ojos. No creo que sepa que yo sé de esos ruidos que taponan la mente y le secan la boca. Hablan afuera, y en los pasadizos del miedo, en las cavernas de las arterias, hay un animal que se pasea despiadado, algo oscuro y penetrante que tirita al compás de su corazón. En esa plaza que él ya no ve, entre los arbustos que lo esconden del odio y de la peste, en la memoria de una madre pequeña, sucia y dulce, como la dulce miel. Sucia y dulce como la dulce miel que lame deben en el mendrugo de los otros. No sabe, ahora lo sé, que una lágrima ha regado mi delantal, tan pulcro, tan sin gracia, tan inservible, que los tulipanes estampados en la tela no florecen
ni brindan la zambia que encendería las lámparas del beso en su mejilla. No sé si sabe que me duelen las uñas y los músculos en esta sensación de ser también mendigo y de ser cómplice. Mi alazán, en sus ojos de almíbar, nobleza y espesura. Orientado en veranos de galopes extensos, su mirar era filo sagaz entre los bretes. A la grupa orquetaba una raza de pájaros indómitos con perfume de hierbas olorosas. Ya no vuelve lustroso cuando hizo su nombre en los corrales. En la tierra sembrada, bajo una brisa impar, se despojó de aperos. Me habló, sí, me habló de cielos diáfanos, de alfalfa y de agua pura. Entonces mi dolor se alertó en sus orejas, y en un lenguaje inédito de maíz y molinos, sobre pastos rebeldes, se durmió entre semillas y soles y gorriones. Hay cabestros que hoy huelen su relincho en la tarde, que lo buscan con riendas y bozales y estribos, pero él corre sin freno por las praderas vírgenes de la luz esparcida y se monta a un tumulto de crines y virtudes. Al abrigo de acacias obstinadas, en bandada de tordos se despabila el aire, y en el brioso sonar de algún cencerro, donde a veces trenzaba la miel de su pelaje, con redoble apacible de aljabas encendidas, percibo su galope. Otra vez nos miramos y me invita de nuevo. Y bueno, uno solo, ¿sí? Tengo un inédito. Bueno, de esta mañana, más que inédito. He salido del horno recién. Y dice así: habrá que tirar todos los poemas a los lobos. Hay una niebla espesa entre los libros, un matorral de ausencia y desencuentro. Palabras divididas, acentos que se volaron hace ya muchos soles y están ahora inertes, aturdidos, los labios despegados en un grito implacable. Habrá que separar los poemas en estrofas ligeras, esparcir los renglones entre viejos cordeles, buscar, acaso, un verso que resuma la esencia y guardar el secreto. Hay que tirar todas las palabras a los lobos porque en la boca hay agua y en el nudo del pecho un aullido cercano, cada vez más oscuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Teresa. Bueno, Javier Robledo, tenemos escritor, poeta performático, realizador audiovisual, fundador y director de Bardo, revista de poesía, publicó varios libros justamente de disciplina, entre ellos Labras Palabras, editorial La Lámpara Errante, La Palabra, ediciones del DOC, ediciones del DOC, Cartas del Torbellino Azul, Bardo, Ediciones, entre otros, cofundador del IMPA, Fábrica Recuperada, la primera fábrica recuperada, fue miembro del grupo Paralengua, La Otra Poesía, e integró durante varios años la comisión directiva de la Asociación de Poetas Argentinos. Ha exhibido sus videopoemas y videos documentales en diversos países. Bueno, un gusto, Javier, que nos acompañe. Adelante. Gracias por la invitación a este ciclo tan importante y gracias a la gente que tiene la paciencia de escucharnos. Bueno, el primer poema se llama Abierta
genera acción. Paradoja. Luis Calvo tiene pelo. Escribe poesía en la lista para el supermercado. Es abierta. Genera acción. Y fiel hasta el tuétano. A su nombre. Demula su constancia. Comunicativa de los otros bates. Aventuras poéticas hemos abrazado del codo cuantas. Bicho astuto y psicológico, con principios y códigos. Puede decir verso y al hacerlo quebrar el micrófono en medio. Bueno, esto es un poema de 2 hojas dedicado a una parte de mis 4 apellidos, pues todos tenemos 4 apellidos, ¿no? Este es dedicado a uno de mis apellidos. Se llama Antepasados. Quien olvida su origen, olvida su destino. Y en 1000 heridas abrían la tierra, cicatrizaban con granos el andar del paisaje latente, hasta que tizas, las gotas, dibujaran brotes sobre la pizarra del valle. Luego caminaron los pies sobre el agua y la nave desgarró la trenza de los cabos. Se abrieron como 2 labios las costas, cúmulo de venas, espectro, y de carnes una esperanza. Se habrán atado al mayor para resistir el canto de esas sirenas, y con quilla como arado ahora habrán surcado quién sabe cuánto. Ojos abiertos, ojo planeta, asteroide minúsculo interiormente poblado de geografía, de flora y de fauna y de bichos extrañísimos, ojos abiertos al continente. Y llego, también grano, cúmulo potencial, y pongo oreja en tierra sobre el rastro de los rostros. Mire que ir y pararse justo sobre la marca en el roble que el tiempo profundiza. Surco en dirección opuesta y escarbo con la pluma como una sonda, y descubrir el asteroide, el astro luz. Declaro el nacimiento que marco flujo, refrescar la conciencia, y a ellos, acta número de esta burguesa tierra, los inmateriales ahora, sin más que declarar. Los que pusieron antes pie en tierra, labraron el pie de mi nombre, plantaron el niño que palpita en mis venas. Los que con soga de coraje habrán surcado y crearon y amaron. Los que en la punta de una península habrán grabado. Un grano más soy. Y sin embargo, todo un mar se orienta hacia mí. Fueron tiempo tendido en la trama y punto cruz como yo. Son este vuelco de corrientes y cataratas de relámpagos que me atropella, esta guerra civil de razones y sentidos, este pulular de fantásticos, este ser ahora y otro en un segundo. Olas de visión empujan como motores antiguos e invisibles. El niño, mirando al oso, ya no verá partirse de la nave. Vibración añeja que busca su fin y su origen. Y llego ahora, soy, y descifro la vuelta escondida en el reverso de aquel pasaje. Fue la herida brotada del frágil corazón despedazado, almohadón hiriente, que arremolinó los intersticios más que sagradamente en la abismidad, cuando estalló la belleza ante el asombro y el tuyo en la sensualidad no hubiese tocado el aire. No tendría ahora escribiendo
soledades sobre los trenzados pelos, brasa quemante de compante, y quedar con el sexo cambiado por un jardín alimentado de colores y versos, intercambiando anillos, resbalar contra el impermeable. Es tanta la gracia que a veces duelo. O no tengo la grandeza para soportar tanta gracia, recogidas sombras, locura en cordura, expresión de tantas pulsiones inexplicables. Muchas gracias, Javier. Bueno, Alicia Greenback nació en noviembre en Buenos Aires, ciudad en la que reside, Argentina. En 1993, Clara escorpiana. Egresó en la especialización en literatura por la Alianza Francesa, tiene varios libros publicados, incursionó en la coordinación de cafés literarios en 2007, fue incluida en las antologías Poetas Argentinos de Hoy de la Fundación para la Poesía, con selección de Julio Bepré y Adalberto Polti, entre otros tantos libros y actividades que ha realizado nuestra querida amiga Alicia. Así que adelante. Bueno, gracias, Luis. Bueno, poemas inéditos. Hay dos poemas, un par, que tratan sobre las dichas y las desdichas del amor. La parejita. Se arrumacan en la estación. Poco les importa si el tren llega y lo pierden. Presos como están, en la certeza de sus besos. ¿Qué quiero para ellos? Que no abandonen la estación,